Bendiciones para todos, somos tu comunidad Sembradores de Fe y estamos nuevamente en un episodio más de nuestro podcast Encendidos y una vez más con nuestro hermano Aldemir, quien ha sido el invitado especial como predicador, como miembro de nuestra comunidad, como nuestro hermano de servicio para poder desarrollar la temática. Aldemir, ¿cómo estás? Bien, feliz de poder compartir un episodio más de este espacio tan maravilloso, nuestro podcast Encendidos. Quiero enviarle un saludo bien especial, cariñoso y fraterno a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, a todos los que todos los lunes fielmente están allí reproduciendo este podcast, a todos los servidores de nuestra comunidad Sembradores de Fe, aquí en Barranquilla y en todas las ciudades de nuestro país. Amén. Aldemir, a mí me gustaría que hoy le diéramos un enfoque, haciendo un poco más de énfasis en la persona del Espíritu Santo, esa acción de Él en nosotros. Sin Él no podría haber transformación, o por lo menos verdadera transformación. Correcto, estoy de acuerdo. Mira que cuando Jesús es resucitado y se encuentra con los discípulos aún estaban en una coyuntura de mucha fragilidad. De pronto ellos venían de sentirse muy tristes de haber visto a su maestro crucificado. Ellos aún no habían entendido, Ronald, tenemos que tener en cuenta que ellos aún no habían entendido que la crucifixión hacía parte integral del proyecto de salvación que el Señor tenía para nosotros, para la humanidad. Ellos venían de sentirse tristes porque sentían que le habían fallado a su maestro, que lo habían abandonado en la cruz. Una pérdida Sí, también. que había una pérdida, ¿verdad? ¿Y cuánta herida no deja una pérdida en el ser humano, cierto? Pero además ellos fueron parte, ellos no honraron esa pérdida. ¿Cómo se pudo haber sentido Pedro al darse cuenta de que él lo negó? ¿Cómo se pudo haber sentido Tomás al ver que él ha resucitado y no le bastó con verlo morir, con verlo resucitar, sino que ahora dijo, no, mi fe es tan pobre y tan pequeña que tengo que tocar las llagas? ¿Cómo se pudieron sentir todos los discípulos que lo dejaron solo? Sí. El único que pudo de pronto levantar la frente y decir, yo no te abandoné, fue María y Juan, ¿cierto? La Virgen María y su discípulo Juan. Entonces yo creo que ellos venían fracturados emocionalmente, su fe estaba decaída. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sabes que ellos tuvieron que haber tenido un trastorno basados en una pérdida. Sabes que a nivel de oncología, una de las más grandes enfermedades a nivel de cáncer se dan por las pérdidas mal elaboradas, de las que hemos hablado. Duelos mal Los elaborados. duelos mal elaborados. Entonces podemos darnos cuenta de algo, y es que los discípulos estaban llenos de miedo y de terror, porque no solamente se trataba de que le quitaron a aquel que les brindaba protección. Necesitaban alimento y Él les daba alimento. Necesitaban seguridad ante las amenazas de catástrofes naturales, y el que tenían al lado tenía la capacidad de poder vencer la furia de la naturaleza o de la influencia maligna sobre la naturaleza cuando estaban en la barca. De repente se encontraron visitando a alguien que habían conocido en su historia de los pueblos, porque se levantó, se crió con ellos, y aún así muerto. Ya el cuarto día olía feo y este lo levantó. No había forma de pensar que Jesús era falso, no era Dios, y que los iba a abandonar o que los iba a... Estaban totalmente protegidos. Ellos necesitaban transformación porque ven, ahora se sienten como que son los todopoderosos porque tienen a Jesús al lado, pero creen que Jesús se va a montar en el gobierno romano, los va a liberar del gobierno romano. En el palacio. Manda fuego del cielo y que se quemen, Señor. Entonces, como Personalidades un tanto violentas. no estaban transformados, no habían sido procesados, ¿verdad? Entonces, Aldemir, indudablemente, ahora después de esta muerte, hay confusión, hay miedos, se dispersan, uno va en caminos a Emaús. Hay sensación de culpa. Tienen terror. ¿Por qué tienen miedo y por qué tienen terror y por qué están encerrados? Porque ahora ya no tienen la protección que tenían y tienen miedo de que los soldados romanos los vayan a buscar y los hagan tener el mismo final, el mismo fin tan doloroso como lo tuvo su maestro. Entonces ahora están en una situación se sienten abandonados, se sienten solos, se sienten llenos de terror y además tienen el trauma de la pérdida. Entonces, indudablemente es así. Pero Jesús resucita, se le presenta a ellos
Y dice la palabra de Dios en los primeros capítulos del libro de los Hechos que Él pasa 40 días en diálogo y conviviendo con ellos. Jesús les dice, el Espíritu Santo, yo tengo que irme. Es necesario que yo parta del lado de ustedes. Yo no voy a estar con ustedes para siempre. Pero es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. Más adelante va a decir, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y ustedes recibirán poder. Amén. Es importante identificar por qué tuvo que pasar 40 días Jesús con los discípulos, Ronald. Yo creo ¿Qué que- pasó? ¿Qué crees tú que ocurrió en esos 40 días? Tú sabes que Jesús en la cristología está presentado como Cristo como Dios, pero también Cristo como hombre. Sí. Jesús podía haber partido y quedarse con el Padre, haberle quitado a Satanás la llave de la muerte, haber vencido, ¿verdad? Y fue allá. Es decir, ya la misión había sido cumplida. Fue consumado. Fue Entonces, consumado. fue al seno de Abraham y cogió todas esas almas y los animalitos redimió. que estaban y se los llevó, ¿verdad? Y es lo que es la doctrina. Entonces, pero la pregunta aquí realmente es si eso iba a ser suficiente para sanarlos. Uno podría decir, sí, el Espíritu Santo, que es el consolador. Pero Jesús sabe que quiso hacer un acompañamiento también desde la parte humana, ahora siendo Dios. Y humana en el sentido de cercanía, humana en el sentido de acompañamiento. De mostrarse presente allí. Exacto. Ahora les voy a explicar, que van a entender, los voy a iluminar. Y esto, mi presencia, mi poder sobrenatural, ahora los va a sanar y les va a enseñar que este no fue el final, que las pérdidas no son el final. Les va a enseñar que la enfermedad no es el final. Les va a enseñar que cuando un matrimonio se esté destruyendo en el futuro, los que lean la palabra de Dios, que solamente ella tiene vida eterna y que ella no es como leer español, historia, filosofía, que es importante, hay conocimiento ahí, pero no Se es... queda en los libros, ahí, Exacto, no trasciende no a la es- vida humana, Exacto, no es... a la transformación de la vida humana. Exacto, y no es lo que da vida eterna como Así tal, es. es la palabra de Dios. Entonces, él como palabra, pero a la vez como hombre, como Dios ahí presente, ahora Él los está sanando desde la cercanía, los está sanando desde el acompañamiento del amor, los está acompañando en el día a día. Ahora los discípulos reviven interiormente, traumas sanados, el miedo, la inseguridad. Mira, ese Pedro... Es decir, en esos 40 días en el que Jesús acompañó personalmente a los discípulos luego de su resurrección, hubo una incubadora de transformación. Amén. Y Jesucristo instaura en los tuétanos de los discípulos el sentido eterno de la libertad. Ahora ni siquiera la muerte nos puede vencer. Ni siquiera la muerte. Y entonces tiene que convencerlos de que no fue por culpa de ellos. Tuvo que convencer a Pedro y de decirle, ¿Cómo? porque cómo Pedro se pudo sentir al ver al maestro resucitado y decir, pero si yo lo negué. Y Jesús me imagino que tuvo que decirle, Pedro, no te preocupes. Pedro, pero ven acá. Tuvo que pasar Yo no así. te dije a ti, antes de que sucediera, que que tú me ibas a negar 3 veces, pero que para que te acordaras de que yo te lo dije y que como ya yo lo sabía, iba a haber un signo que te iba a recordar, no solo que yo lo sabía, sino que te seguía amando porque ya lo sabía. Era el canto del gallo. Correcto. El canto del gallo, ¿sabes qué te tenía que recordar, Pedro? No solo que yo lo sabía, sino que si yo lo sabía, aún te seguía amando y te iba a amar después de que sucediera. Eso tuvo que aprenderlo Pedro, tuvo que aprenderlo todos los discípulos que lo abandonaron. Él tuvo que convencerlos y sanar su corazón y decirle, muchachos, estén tranquilos, yo los entiendo. Era parte de su humanidad, era parte de su condición humana, de su concupiscencia, de sus temores. Yo los entiendo, pero ahora hay algo distinto, hay algo superior, que es lo que va a permitir que esa concupiscencia sea vencida, que esos temores sean vencidos, ¿verdad? Que ese sentimiento de culpa sea drenado de sus vidas y es el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando Ahora, hablamos de poder, Ronald, disculpa, cuando hablamos de poder del Espíritu Santo, dicen los primeros capítulos del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿De qué tipo de poder estamos hablando?
Indudablemente el hombre, como lo hablábamos en el primer podcast de transformación, tenemos dentro de nosotros una lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Por aquella experiencia de Adán y Eva, es la herencia de la concupiscencia. Y el primer poder que tenemos que entender que Dios nos da es el poder de ser transformados. Wow, impresionante. Sí, porque Impresionante. no podemos enfrascarnos simplemente en el hecho de que, sí, cuáles son los beneficios de la redención, lo tenemos claro y están ahí, tanto es que son los signos del reino. Correcto. Juan el Bautista está confundido, está en la cárcel y primero en el Jordán ve que la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, cae sobre Jesús y Juan logra escuchar una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien he hallado complacencia. Pero resulta que ahora Juan no entiende por qué lo han dejado preso y dice, pero si Él es el que vino a darnos libertad, ¿yo qué hago Yo aquí estoy preso. preso y no me vine a sacar? ¿Qué pasó? Fíjate que parece que a Juan le revelaron una parte del plan, pero hay otra parte que no se la revelaron y es que yo pienso que es normal. No muchos tenemos esa madurez de entender cómo vamos a terminar en la vida, cómo va a terminar nuestro llamado, nuestro ministerio. Por eso es que Pablo es mi héroe, porque Pablo sabía hasta que he llegado al final de la carrera de mi fe, ya pronto voy a partir. O sea, le revelaron que iba a morir. Y eso no es fácil. Pablo era una locura. Era una locura de apóstol. Era una cosa increíble. Y ahora resulta que Juan, Dios le manda, Jesús le manda a decir, porque es que Juan manda, pregúntele si él es el que había de venir. Y resulta que Jesús le dice, díganle a Juan, allá en la cárcel, o sea, no le manda a decir, díganle a Juan que yo voy a sacarlo en estos días. O sea, no es esa la respuesta. La respuesta es, díganle a Juan que a pesar, parafraseando, para que el poco entendedor, al buen entendedor, pocas palabras, y le va a decir, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen y que los cojas andan. Es decir, que las señales nos acompañan. Exacto. Entonces sí es importante las señales. Ahora, esas señales, ¿de dónde vienen? Porque él dice a todos los que creen, estas señales le acompañarán. Esto es impresionante. La gente habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Se habla mucho del Espíritu Santo, pero hay un desconocimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, indudablemente, lo primero que va a querer hacer en nosotros es transformarnos, porque a medida que nos transforma, nos santifica. Así es. Pero después de santificarnos, ¿de qué sirve? No, si Él no nos mandó por el mundo, vayan y hagan transformados. Vayan por el mundo y hagan creyentes. No, Él dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos. Y tú para poder hacer discípulos, primero tú tienes que volverte un templo transformado del Espíritu para como instrumento poder transformar a otros. Entendiendo también que esa transformación es progresiva, es un proceso que tenemos que asumir con seriedad y con compromiso. Pero tiene un objetivo, y es un objetivo multiplicador. Correcto. No solamente es la santidad. Claro que sí hay un santo que dice que finalmente la vida del cristiano está resumida en la adquisición del Espíritu Santo. Claro, y es ahí donde entendemos tanto a Pablo. Yo creo que Pablo predicó mucho de transformación, ¿verdad?, en sus cartas, y Pablo les decía a los pueblos a los que predicaba, hey, tenemos que ser transformados, tenemos que dejar nuestros pecados, tenemos que dejar nuestra ira, tenemos que dejar de arrastrarnos por nuestras depresiones, tenemos que dejar de ser arrastrados por los celos, tenemos que dejar de tratar mal a los hijos. Claro que hay que luchar con eso. ¿Cómo luchamos contra eso, Pablo? Enséñanos. Con el poder del Espíritu Santo. Sí. Y también allí en medio de esa enseñanza de Pablo, él les decía, pero yo los entiendo, muchachos. Yo entiendo que no es fácil, yo entiendo que es difícil, porque día a día yo muero a mí también. Wow. Es decir, día a día yo también lucho con cosas, tal vez el carácter, tal vez el temperamento, tal vez en medio de que voy con mi burro, con mi camello por el desierto de un viaje a otro, veo que se me atraviesa otro burro y me dan ganas de ser airado y de decir malas palabras. ¿Quién sabe con qué luchaba Pablo? Pero Pablo sí lo dejó claro. Muchachos, hay que luchar contra nuestras condiciones humanas y lo único que nos va a permitir lograr la victoria sobre estas luchas es el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que podemos concluir de alguna manera, Ronald, que la primera muestra de que una persona está teniendo vínculo o relación con el Espíritu Santo es que hay transformación. Son los rasgos y los rasgos, exacto, los rasgos de su personalidad en el diario vivir. Aquí hay algo tremendo, Aldemir, con el que podemos ir poco a poco cayendo ahora, y es el tema de la máxima del Espíritu Santo y tiene que ver con el tema del amor.
Tú sabes que la Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nosotros somos salvos por el amor del Padre. O sea, lo que hace que Él pueda entregar a su Hijo que lo ama, no es un amor disfuncional, sino que hay un conflicto interior entre el amor que siente por nosotros, que ya nos ve en su fe, como ve el futuro. Dios a un drogadicto no lo ve como drogadicto. Dios al drogadicto lo ve como un predicador que está dando un testimonio. ¿Sí? Dios ve a la mujer que no puede tener hijos, como Él es todopoderoso, todo el mundo que está alrededor la ve como una mujer estéril. Dios no la ve así. Dios la ve. Entonces Dios no ve al viejito de Abraham como el pobre viejito, y Sara se echa hasta a reír y dice, pero si este hombre ya ni siquiera me toca, no podemos, mira la edad que tenemos. Entonces Dios ve al viejito lleno de naciones, lleno de naciones, de hijos, de multitudes. Esa es la mente de Dios. Entonces, porque bueno, de eso podríamos hablar en otro podcast, donde por eso es que Dios ve. Pero es interesante, y disculpa, mira que el poder transformador del Espíritu Santo no nos transforma de nuestro carácter, no solamente transforma nuestro temperamento, nuestros pecados, nuestros actos que tienen que ser cambiados, sino que también transforma la condición integral de nuestra vida. A donde había escasez, tiene que haber abundancia. Exacto. Donde había enfermedad, ahora tiene que haber sanación. Digamos que ahora, después de la transformación, que es el camino a la santidad, que se da por la fuerza del amor, ¿verdad? Te hablaba del amor. ¿Por qué? Porque ahora vienen los signos del reino de lo que se habla Juan. Pero es que muchos en algún momento dado se van a los extremos. O sea, está el extremo de los psicorrígidos que solamente se vuelven intelectuales. Y está el extremo de aquellos que, no entrando en un proceso de discernimiento, que debe ser lo primero en lo que debemos apuntar, resulta que ahora nos vamos al emocionalismo. Entonces están aquellos que el Concilio Vaticano II, a través de la Lumen Gentium, dice que los pastores de la iglesia o los directores no deben apagar el fuego del Espíritu Santo, sino formar a la gente que se abre a la acción del Espíritu. Y esto es importante porque son los signos del reino. Y hay muchas personas que viven bajo el conocimiento, pueden hablar de Dios, vamos a hacer una oración, pero ellos nunca se abren a los signos del rey. Exacto. Y hay un enfermo, ofrécele la enfermedad al Señor. No disciernen si Dios los quiere sanar. Tienes unos síntomas extraños. Entonces el magisterio, el padre José Antonio Fortea en sus libros. Las personas que de pronto están teniendo algunas perturbaciones en la noche, síntomas, manifestaciones ocultas, entonces, no es psicológico. Y vayan al psiquiatra de entrada. Sin digamos, descartar. Y el magisterio recomendando que el primer criterio de discernimiento no sea ese, es la oración. Porque si hay aversión, uso de sacramentales. Eso, y si hay aversión a lo sagrado, podríamos entonces comenzar a distinguir si se trata de algo espiritual, si se trata de algo psicológico o psiquiátrico, o realmente se trata, por ejemplo, de algo fisiológico, que ahí entra algo lo psiquiátrico. Entonces, o realmente entonces, teniendo en cuenta cuál es la fuente, decir, hombre, sí es verdad, yo aquí no tengo que mandarlo una vez al médico, no, aquí yo tengo es que orar. Lo primero es que tengo que atender, tengo que sentarlo. Abrirme a la acción del Espíritu Pero ¿sabes qué nos va a llevar a todo esto? Porque fíjate, sin querer, sin proponérnoslo o ser conscientes, al de nos volvemos sádicos. O sea, Dios brinda la sanación, la liberación, los procesos, la forma. Dios transforma. Exacto, pero no me interesa. Yo quiero que vayas al psiquiatra porque ¿para qué me voy a complicar? No, yo no me voy a meter en esas aguas. Yo no, porque pierdo el control. Yo no sé si estás llorando porque es verdad o porque si es mentira, si ese grito es verdad o es mentira, si te caíste al suelo, si ese vómito es porque tú mismo lo estás induciendo. Mientras que todo eso tiene su criterio de discernimiento, pero hay que estudiarlo. Mira que ahora que dices esto y que llegamos a la conclusión de que Dios no solamente transforma al ser humano, sino la vida del ser humano, Amén. ¿Cierto? Me acuerdo que yo era un adolescente. Y yo tenía una particularidad, que me gustaba escuchar músicas que no eran tan constructivas, ¿verdad? Músicas con mal mensaje, música vulgar, música urbana, toda de muy mal mensaje. Y estaba con un amigo, un vecinito mío, compartiendo esta música, y llega una persona a predicarnos. Y nosotros, pues, listo, vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero esta persona resulta que vivía muy cerca, y ella nos decía que nosotros tenemos que cambiar todas esas cosas y arrepentirnos de nuestro pecado
Pero nos hablaba de que el mundo está sumergido en muchos materialismos, en que Dios no es importante que Dios bendiga nuestras vidas, en que no es importante que Dios nos regale bendiciones, que no es importante que Dios sane nuestras enfermedades, que no era importante que Dios nos haga profesionales y salir adelante y construir un proyecto de vida bendecido. Y yo decía, luego pasé por la casa de ella y yo decía, wow, pero qué casa tan bonita. Ese mensaje era solo para nosotros, para ella no, ¿verdad? Ella Entonces, parecía, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir. y yo le decía a mi amigo, mira, la que nos decía que ser bendecido no era importante. Ella parecía comunista, lo dije. Sí. ¿Sí me entiende? Ella parecía Entonces, comunista. ella De lo que el quería, mensaje, bueno, los de Sudamérica, que el mensaje es para el pueblo, no es para ellos. no es para ellos. Entonces resulta que cuando Dios visita la vida de alguien, que cuando uno tiene vínculo personal con el Espíritu Santo, Dios quiere transformar absolutamente todo, Ronald. Sí. Absolutamente todo, incluso aquello que creemos intransformable, que ya no va a cambiar, que parece que estuviésemos condenados a ellos, que parece que nuestra vida ahí, eso Dios no va a meter sus manos ahí, Dios lo quiere transformar todo. Mira, y creo que es el mensaje amén, esencial qué hermoso. de este episodio. O sea, Aldemir, si bien es cierto que el evangelio no es el evangelio de la prosperidad, tampoco es el evangelio de la pobreza. Sí, Aunque sí. esa no sea la esencia, porque fíjate que Jesús dice, de nada te sirve ganar el mundo entero si perdieres tu alma. La importancia es, y que miremos si ahí el mensaje fuerte o lo importante es ganarse el mundo entero o que pierdes tu alma, que pierdes tu alma. Entonces, ¿por qué no aprender a ganarnos el mundo sin perder el alma? Perder el alma. Entonces, Sin perder la gracia. esto también merece entonces otro podcast para poder hablar sobre el concepto de pobreza, ¿no? Dios tiene una mirada de misericordia ante los anahuiles de Yahvé, ante los pobres desde el Antiguo Testamento, pero finalmente hay que saberlo mirar con ojos reales desde Dios y no irnos también a ciertos extremos. Queremos mandarle un abrazo a toda la audiencia el día de hoy. Quiero darte muchas gracias, Aldemir. A ti, Ronald, por la invitación y por este espacio tan maravilloso. Amén.